42 años. Hoy día con un webinar que tiene que ver con la importancia de la prevención y reducción de riesgos en tiempos de COVID. Para esto estamos con nuestro invitado, el profesor Óscar Fernández Palacios. Él es ingeniero forestal, ingeniero en prevención de riesgos, calidad y ambiente, magíster en medio ambiente y en ingeniería de tratamiento de residuos. ¿Cómo estás, Óscar? Muchas gracias por aceptar la invitación y darte el tiempo para compartir con nosotros el trabajo que estás haciendo en relación a todo lo que tiene que ver con el autocuidado en este periodo. Hola Andrés, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. La idea de este webinar es presentar algunos lineamientos relacionados a lo que es la importancia de la prevención y cómo poder mantener esta reducción de riesgo en tiempos de lo que es el corona y tratar de más que nada presentar los lineamientos en esta fase que es de desconfinamiento, que va a ser paulatino, y que desgraciadamente nos ha llevado a tal vez una falsa sensación de seguridad, pero el virus no ha dejado de ser peligroso tal como al inicio, así que lo ideal es que aprendamos, al menos en esta fase de transición, a evitar, ¿no es cierto?, algún tipo de contagio. Por lo tanto, estos consejos que se van a presentar acá están relacionados básicamente a lo que ya ha presentado el Ministerio de Salud y está respaldado con los mismos documentos que ellos han subido a su plataforma. Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer es básicamente hacer una bajada para que podamos hacer alguna aplicación práctica de estos elementos en nuestro entorno de trabajo y también familiar. Bueno, este virus, y no voy a hablar mucho de las características de él porque yo creo que ya hemos conocido bastante, es un virus que es extremadamente pequeño, pero no es tan pequeño como otros. Por lo tanto, tiene la facultad de que dentro de lo que pueden filtrar las mascarillas, ellas tienen una eficiencia que es relativamente aceptable para poder evitar algún contagio. Por lo tanto, el uso de la mascarilla, el uso frecuente de manos, que es casi el eslogan que se ha utilizado durante todo este periodo de pandemia, sigue vigente y vamos a tener que aprender a utilizar estos elementos de una manera que sea realmente útil. Desgraciadamente, cuando nosotros salimos, nos exponemos a la calle, nos damos cuenta que hay distintas situaciones y podemos observar también acciones, que desde el punto de vista de lo que es la prevención de riesgo podríamos llamar que son acciones subestándar, como el uso de una mascarilla que no sea la adecuada, o el no uso de ella, o el usarla a mitad de rostro, no cubriendo lo que tiene que cubrir, que es la nariz completamente y la boca completamente. La idea de la mascarilla es que tenga un doble propósito. Uno es evitar que las partículas que están cargadas con el virus o las partículas virales ingresen a nuestro sistema respiratorio, y por otro lado, que nosotros al exhalar y al hablar no proyectemos estas partículas al ambiente. Por lo tanto, la mascarilla por fuera estaría reteniendo los virus que podrían afectarnos a nosotros, y por dentro, en caso de que una persona esté contagiada, no expela estas partículas virales hacia el ambiente. Por lo tanto, esta enfermedad podemos bajar la probabilidad de un contagio utilizando estos elementos y sumado al lavado frecuente de manos, que también es extremadamente importante, ya que las manos se convierten en un vector. Este virus no solamente entra por la vía respiratoria, sino que también hay estudios que avalan que entran por la mucosa de los ojos.
Por lo tanto, si nosotros nos llevamos las manos a la boca, a la nariz o a los ojos y tenemos partículas virales en ellas, nosotros podemos estar en riesgo de contagio. Bueno, este webinar apunta a establecer estas medidas que son de prevención para aplicar en los lugares de trabajo y también establecer aquellos lineamientos de actuación frente a posibles casos de coronavirus en el lugar de trabajo. Por lo tanto, estamos apuntando a la prevención, pero también en caso de que detectemos alguna persona que presente síntomas ya en el lugar de trabajo, podamos tener alguna línea de acción. Y son recomendaciones que están basadas en el trabajo que ya ha desarrollado y divulgado el Ministerio de Salud. En el trabajo, ¿no es cierto? Estamos en un ambiente en donde estamos volviendo al trabajo. Ese lavado de manos frecuente tiene que apuntar al hecho de que si nosotros recién nos lavamos las manos y pensamos que eso nos va a proteger por algún periodo de tiempo, sí, puede que tal vez nos sirva, pero si nosotros, después del lavado de manos, llegamos a tomar contacto con alguna superficie que tenga estas partículas virales, ya las vamos a estar cargando sobre nuestras manos. Por lo tanto, ahí es donde viene la frecuencia. ¿Con qué tanta frecuencia me tengo que lavar las manos? Va a depender en muchos casos de la actividad que estamos desarrollando. Si estamos atendiendo público y vamos a estar tomando elementos que son del público, ya sea dinero, una tarjeta, o estamos recibiendo algo que haya tomado alguien, un delivery, por ejemplo, eso significa que nuestras manos ya están expuestas. Todavía estamos tratando de entender, por otra parte, esto de qué es el distanciamiento, que se le ha llamado de distintas formas. Por un lado se le ha colocado el apellido de distanciamiento social, pero en realidad el nombre correcto que deberíamos utilizar y acostumbrarnos es el distanciamiento físico, porque yo necesito mantener una distancia prudente a otra persona. Básicamente por el hecho de que las proyecciones de partículas pueden llegar, dependiendo del ambiente, a alcanzar 1,5 metros de distancia. Distinto es el caso si una persona estornuda o tose, en donde se forma un aerosol que puede proyectar estas partículas a una distancia mayor. De ahí la importancia de acostumbrarnos al hábito de estornudar o toser hacia el antebrazo, no con el antebrazo, sino que cubrirnos con la parte interna del codo o utilizar un pañuelo desechable. Eso, por lo menos, ayuda a disminuir la distancia o la carga de virus, de partículas virales que nosotros podemos enviar al ambiente. Por otra parte, mantener los ambientes limpios y ventilados a nosotros nos van a ayudar y nos van a contribuir a que la carga de partículas virales que hay en un ambiente disminuya. Eso también está relacionado al hecho de que tal vez una partícula viral a una persona no la enferme. El sistema inmune puede, de una u otra forma, contrarrestar cargas virales que son bajas. Pero cuando un ambiente no está bien ventilado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que las partículas virales van a estar concentradas y van a tener una mayor densidad en el aire. Esa distancia, ¿no es cierto? Dijimos que tiene que ser aproximadamente 1,5 metros, y yo sé que cuando salimos a la calle eso cuesta muchísimo. Por lo tanto, tratar de evitar aglomeraciones. Si nosotros vemos que en un lugar ya está sobrepasada la cantidad de personas máximas que podemos soportar como carga dentro del lugar, mejor retirarse y no seguir exponiéndose. En los lugares de trabajo también se ha establecido, y debiera ser una norma, el poder tomar la temperatura de quienes ingresan a los recintos.
Ahora, esto de tomar la temperatura no es 100% efectivo, pero sí por lo menos nos va a ayudar a detectar aquellas personas que están presentando síntomas. Hay que recordar que hay personas que son asintomáticas, por lo tanto, no van a presentar una fiebre, no van a presentar fiebre o no van a presentar una temperatura sobre los 37,8 grados que se estableció como norma. Por lo tanto, es importante tomar la temperatura, pero también hacer una pequeña encuesta o un par de preguntas a la persona en relación si se siente al menos bien o si tiene algún síntoma. Y ahí apelamos a la sinceridad de cada persona que está ingresando a un lugar. En relación a los artículos que nosotros utilizamos, ahora se viene el 18, hay familias que van a poder compartir ya que van a estar en comunas que están en paso 2 y van a poder transitar entre ellas, siempre y cuando no sean comunas que estén en cuarentena. Pero atendiendo al hecho de que en las fiestas hay utensilios, hay alimentos que pueden compartirse, bueno, la recomendación es en este momento etiquetar el vaso y los implementos que cada uno utiliza. Estamos en un ambiente familiar, tal vez algunos van a hacer algún uso más extensivo del permiso y van a estar con amigos. La recomendación es tratar de estar con la mascarilla el mayor tiempo posible y que esa mascarilla, si la tenemos que retirar, no la dejemos arriba de la mesa o no la dejemos en algún lugar en donde potencialmente pudiéramos contagiar a alguien. Hay que colocarse en la postura de que la persona que está al lado mío posiblemente esté enferma. Acá hay algunas acciones que se pueden emplear para poder detectar y también actuar en caso de que haya alguna persona que esté enferma en el lugar de trabajo. Partimos por el hecho de que una persona se presenta en el lugar de trabajo y resulta que esta persona que se presentó al lugar de trabajo empieza a presentar síntomas. Este signo, que es el más evidente, que es la temperatura, puede estar acompañado también a esa tos seca, o una dificultad respiratoria, o dolores musculares, o dolor de garganta, conjuntivitis. Hay ahora, ¿no es cierto?, una serie bastante amplia de síntomas y signos. Pero acá están algunos de los más recurrentes. También podemos tener el caso, ya que se están abriendo un poco más el tema de los viajes, detectar que una persona que llega al lugar de trabajo llegó hace menos de 14 días desde el extranjero y no alcanzó a cumplir el periodo de cuarentena o aislamiento. También puede darse el caso en que tenemos dentro del lugar de trabajo alguien que resultó ser un caso confirmado y esa persona irresponsablemente no cumplió con el periodo de aislamiento que se ha establecido de 14 días. O no cumple con tener un PCR que haya salido negativo después de que haya sido previamente confirmado de que tuvo la enfermedad. ¿Cuáles son las acciones, por lo tanto, que va a tener que asumir el empleador frente a estas situaciones diversas que se podrían dar? Bueno, si el empleador detecta y se le informa, ¿no es cierto?, de que hay alguno de estos casos, lo que tiene que hacer es, punto 1, permanecer en un lugar aislado y enviar a esta persona a su domicilio. Lo ideal es que no lo envíe nuevamente por transporte público, sino que se tomen las medidas de resguardo y la persona de manera eficiente pueda llegar a su domicilio.
a desarrollar, ¿no es cierto?, esta cuarentena. También, dependiendo de la gravedad del asunto, la persona debiera ser tal vez trasladada a un servicio de salud. Por otra parte, nosotros, si detectamos que hay una persona que llegó a nuestro trabajo y que presenta, ¿no es cierto?, alguna de estas características, significa que las personas que se rodearon de esa persona identificada con síntomas o que no cumplió su cuarentena, significa que puso en riesgo a el resto de las personas con las que tuvo contacto. Por lo tanto, hay que dar una comunicación de esta situación a la Seremi de Salud a través de las oficinas de información, reclamo y sugerencia, y dar antecedentes como el nombre, el RUT y el teléfono de esta persona que se separó del grupo debido a que presentó algún síntoma o no cumplió los periodos de cuarentena. Es muy importante que empecemos a tener un registro de las personas que están ingresando y saliendo de nuestros lugares de trabajo para poder, en caso de, poder contactarlas e informarles de que hubo una situación de riesgo de contagio y que la persona que puede haber tenido, ¿no es cierto?, ese riesgo de contagio esté informada y pueda estar atenta a lo que pueda seguir aconteciendo. Como acá nosotros estamos analizando el caso de que una persona llegó al lugar de trabajo con síntomas o que no respetó una cuarentena, eso significa que las medidas preventivas de la empresa fallaron. Ahí ocurrió una vulnerabilidad dentro de lo que es el sistema de gestión de la prevención. Por lo tanto, lo que hay que hacer ahora es hacer medidas correctivas para poder reforzar estas medidas de prevención que se señalan tanto en los protocolos internos de la empresa como aquellos protocolos que pueden estar entregando a través del Ministerio de Salud. Los empleadores siempre van a tener la obligación de informar sobre los riesgos a los que se exponen los trabajadores dentro de sus actividades laborales. Por lo tanto, en este caso, nos estamos encontrando con un nuevo riesgo al cual los trabajadores se van a enfrentar cuando van a desempeñar sus actividades de forma presencial a la empresa. Por lo tanto, esta obligación de informar ahora se tiene que ampliar. Sería como una suerte de colocar un anexo a los riesgos típicos del puesto de trabajo de cada colaborador y por lo tanto hay que informar a todos los trabajadores y trabajadoras sobre el coronavirus, a pesar de que de manera pública a través de la televisión, la radio y otros medios ya se haya informado. Por lo tanto, acá no tenemos que pecar de decir, no, ya sabemos las medidas, no, aquí hay que reforzarlas. Por lo tanto, en el trabajo hay que reforzar cuáles son las vías de transmisión, cuáles son los signos, cuáles son los síntomas. Cuando hablamos de signos, es algo que yo puedo cuantificar. Por ejemplo, la temperatura, una fiebre es un signo, pero el dolor muscular yo no lo puedo medir a menos que alguien me narre, ¿no es cierto?, que tiene un dolor muscular. Eso es un síntoma. Las acciones que se deben tomar a nivel de empresa cuando un colaborador presenta síntomas. ¿Cuáles son las medidas preventivas que está implementando la empresa? Aparte de los elementos de protección personal que son estudiados a través de una matriz y a cada trabajador, a cada colaborador, una empresa se le entrega, ¿no es cierto?, sus elementos de protección personal para cuando corresponda, ahora se van a sumar nuevos elementos de protección personal y elementos de protección que son colectivos, como el alcohol gel. La empresa tiene que mostrar también sus protocolos
que están apuntando a prevenir y reducir la probabilidad de contagio. Hay distintos tipos de protocolos que se pueden bajar de la página del Ministerio de Salud y están accesibles a todo público, por lo tanto también se hace la invitación a revisar esa página del Ministerio de Salud y ver cuál protocolo es el que más se acerca a las actividades que estoy desarrollando en una determinada empresa. Con el tema de asegurar la limpieza y la higiene en el trabajo, ya dijimos que una parte fundamental es el tema de mantener el ambiente de trabajo limpio y ventilado. Ahora va a empezar a aumentar la temperatura y vamos a encontrarnos con el tema de los aires acondicionados. El tema del aire acondicionado es algo que todavía no está bien resuelto o completamente estudiado. En teoría, un aire acondicionado que cumpla con la normativa y cumpla con sus planes de mantención, lo que hacen, aparte de enfriar o acondicionar la temperatura y humedad del aire, es funcionar como un filtro. Por lo tanto, el aire acondicionado en buenas condiciones de mantención no debiera ser un elemento que aumente la probabilidad de contagio. De hecho, debiera propender a purificar el aire. Pero eso también depende, ¿no es cierto?, de la tabla y el programa de mantenciones que tenga este aire acondicionado. Las superficies, ya se ha mostrado distintos tipos de tiempos de residencia del virus dependiendo de los materiales con los que entra en contacto. Por lo tanto, pueden haber superficies metálicas, superficies plásticas, superficies que están cubiertas con tela como un mantel. Y cada una de estas superficies van a tener distintos tipos de residencia de un virus. En lo personal, yo considero que habría que ser bastante conservador y pensar en el tiempo máximo de residencia de este virus que se ha establecido cercano a las 48 horas, en el peor de los casos. Por lo tanto, tenemos que pensar que el virus puede estar varios días en una superficie y eso nos tiene que llevar a no confiarnos en un tipo de materialidad, sino que vamos a tener que aplicar una limpieza constante a toda esa superficie. También el tema de la realización de desinfección del medio de transporte cada vez que se haga un traslado de trabajadores. Hay empresas que utilizan vehículos colectivos como buses, minibuses. Esos vehículos también son parte de lo que podría ser un vector. Por lo tanto, debieran ser sanitizados en cada vuelta. Cada vez que bajan los pasajeros, se ventila el vehículo y se aplica un desinfectante, que puede ser, ¿no es cierto?, un desinfectante en aerosol. Y las superficies más recurrentes, como los pasamanos, también debieran ser desinfectadas con un paño con una solución desinfectante. Los casinos es un lugar en donde nosotros habitualmente nos encontramos con una aglomeración de gente durante un periodo de tiempo determinado. Lo que tenemos que considerar ahora es que la forma en que utilizamos los casinos y los comedores va a tener que cambiar. Punto uno, porque tenemos que respetar esta distancia física entre una persona y otra. Por lo tanto, utilizando esa regla de mantener a dos personas separadas por una distancia de 1,5 metros, ya nosotros podemos calcular la cantidad de personas que podemos alojar o atender dentro de un casino. Dentro de las sugerencias que se establecen para el uso de los comedores y los casinos está también el evitar tener a dos personas frente a frente.
Por lo tanto, nos tenemos que empezar a olvidar de esas conversaciones de almuerzo, porque eso es directamente una fuente de contagio al estar, ¿no es cierto?, hablando y proyectando mis partículas de saliva sobre el plato de la otra persona. Los cubiertos, los vasos, todo eso tienen que ser, ¿no es cierto?, entregados de una forma específica para que yo no tome contacto con el resto de los utensilios. Típico de los casinos que cada uno tomaba su vaso, cada uno tomaba su pan, cada uno toma su juego de servicio. Bueno, todo eso ahora tiene que ser entregado de forma individual. Por lo tanto, una forma de poder solucionar es el establecer una amplitud de horarios para la entrega de las colaciones. Así también disminuimos la carga de personas dentro del casino. Los baños en los lugares de trabajo también pueden ser un lugar de contagio, puesto que este virus se puede transmitir por cualquier tipo de secreción que nosotros generemos. La saliva es la que generalmente nosotros tenemos considerada, pero también la orina y la heces son potenciales vectores, por lo tanto, a reforzar la higiene dentro de los baños. En el caso de nuestros trabajadores, nuestros colaboradores en la empresa, lo ideal es promover estas medidas individuales. ¿Y cómo yo puedo promover estas medidas individuales? A través de una cultura de la prevención. En toda empresa que tenga un sistema de gestión, aquellas pequeñas empresas, en aquellos lugares en donde tengo, aunque sea a un colaborador, tengo a una persona trabajando. Y esa persona tiene que tener acceso a comodidades, tiene que tener acceso a seguridad dentro de su actividad. Por lo tanto, dentro de nuestra nueva cultura va a estar el facilitar las condiciones y los implementos para que los trabajadores puedan lavarse frecuentemente las manos, evitar que tengan contacto con los clientes a través de membranas que sean acrílicas o vidrios que yo pueda colocar, el asegurar que cada persona que entra a mi lugar de trabajo lo haga respetando las medidas de seguridad, como por ejemplo, utilizar tapetes para limpiar la suela de los calzados con soluciones que sean desinfectantes, proveer tanto a los trabajadores como a los clientes de alcohol gel y cada vez que ingresa tanto un trabajador como un cliente, hacer la toma de temperatura y mantener, ¿no es cierto?, esta distancia mínima de 1 a 1,5 metros idealmente. Evitar que nuestros colaboradores se saluden con contacto físico. O sea, desgraciadamente nos vamos a tener que olvidar por bastante tiempo del saludo de manos, el saludo de beso y algo que es muy habitual ver, el saludo de codo. Si uno mide la distancia entre el hombro y el codo, nosotros no tenemos 50 centímetros, menos tenemos 75 centímetros. Por lo tanto, cada vez que un par de personas se saludan tocándose el codo, significa que ya están a menos de 1 metro de distancia. Así que todas esas actitudes, todas esas acciones hay que desgraciadamente reemplazarlas por una señal de mano, un hola, un movimiento. No se trata aquí de ser más o menos corteses, sino que estamos hablando de algo que nos va a proteger a todos como un colectivo. Han aparecido incluso dispositivos que nos permiten dar una señal sonora cuando estoy acercándome mucho a una persona. También la NASA diseñó un sistema para evitar que uno se lleve la mano a la cara y con eso estamos evitando el tocar la nariz, boca y ojo. Pero
Esos dispositivos son una sofisticación que tal vez no esté al alcance de todos. Yo creo que muy pocas empresas o personas lo están empleando actualmente. Por lo tanto, ahora es un tema de costumbre. Acostumbrarse a no tocarse la boca, la nariz, los ojos, evitar la sobremanipulación de la mascarilla. Hay que considerar que la mascarilla, si yo estoy sano, la parte externa de la mascarilla, yo la tengo que considerar como una superficie contaminada. Por lo tanto, cada vez que yo toco la mascarilla, estoy contaminando mis manos. Esa es la lógica que se deberá aplicar con la mascarilla. En relación a los desinfectantes, hay sugerencias en relación al uso del cloro y los amonios cuaternarios. También están los peróxidos, algunos alcoholes, las luces ultravioleta, que también son buenos desinfectantes. Independiente del que se elija, hay que asegurarse que estos productos cuenten con una resolución sanitaria, que esté bien establecido cuál es su modo de uso, cuáles son las concentraciones a la cual tengo que aplicarlo y también cuáles son las condiciones cuando estoy hablando de productos que se compran a granel o en mayor volumen, cuáles son las condiciones de almacenamiento. Una cosa es tener 1 litro de cloro en la casa a tener un barril de cloro o de amonio cuaternario o de otro desinfectante en el lugar de trabajo. Dependiendo de la concentración, estos productos se pueden fácilmente convertir en sustancias que son peligrosas, más que nada por su concentración y por el grado de toxicidad o daño que podría generar a una persona. Como estamos hablando de un lugar de trabajo en donde posiblemente estos productos se compren en grandes cantidades, hay que entregar también una capacitación adecuada a el personal de aseo o a quienes estén colaborando con el aseo de la empresa, ya que no queremos que el desinfectante se convierta en un nuevo riesgo a la salud de las personas. Hay que mantenerlo controlado. En lo posible, si una empresa que está retomando sus actividades tiene la posibilidad de seguir manteniendo el teletrabajo, el trabajo a distancia, hágalo. Así permitimos que las personas que tienen que estar en el lugar de trabajo se encuentren con un ambiente menos denso en cantidad de personas. Por lo tanto, así podemos equilibrar el hecho de poder hacer las gestiones para mejorar la distancia entre personas dentro de la empresa y también podemos congeniar lo que es la productividad de la empresa, ya que vamos a seguir trabajando en las dos modalidades, virtual y presencial. En el caso de las personas que van a trabajar, conservar nombre, root, teléfonos. Si hay personas que son externas al equipo de trabajo, personas que son de otra unidad, también conservar nombres, root, teléfonos para poder hacer comunicaciones en caso de que haya que hacerlas. Y en el tema doméstico de lo que es el trabajo, tratar de evitar comer en la oficina, tratar de evitar comer, incluyendo beber líquidos, en una reunión, ya que cada vez que nosotros llevamos algo a nuestra boca, estamos aumentando la probabilidad de llevar también virus. Existen múltiples formas en las cuales este virus se puede alojar en una superficie, incluso el alimento. Por lo tanto, mientras menos situaciones de riesgo nosotros nos expongamos, menor va a ser la probabilidad de enfermarnos. Esto es el resumen de las medidas
preventivas que se deben realizar en estos lugares de trabajo, según grupo específico. Como les comentaba, en la página del Ministerio se pueden encontrar distintos tipos de trabajo. Por lo tanto, puedo encontrar actividades relacionadas a personal que está en los puntos de entrada. Eso significa que hay procedimientos, hay protocolos que nos ayudan a implementar en nuestra empresa o en nuestro lugar de trabajo las acciones que debe ejecutar una persona que está en un punto de entrada, por ejemplo, un guardia de seguridad. También hay procedimientos relacionados a las personas que atienden público. Y dependiendo de qué actividad esté desarrollando con el público, si es que estoy manipulando dinero, estoy haciendo entrega de documentación o solamente estoy haciendo una atención verbal de entregar una información a un usuario, también existen esos procedimientos. En el caso de recolectores de residuos domiciliarios, también existen procedimientos específicos que podemos utilizar y hay otros puestos de trabajo que podemos tal vez homologar. Por lo tanto, ideas hay, están disponibles, solamente hay que descargarlas y adaptarlas a la realidad de cada empresa. Cada empresa tiene sus propias formas de entregar un servicio, cada empresa tiene su propia forma de producción y cada empresa también tiene su propio layout, o sea, la distribución de los elementos espaciales dentro de la empresa es único. Los elementos que podemos encontrar en estos documentos se pueden visualizar de esta forma, ¿no es cierto? Entregan un listado de recomendaciones que se pueden implementar. Lo ideal es que estas recomendaciones se puedan imprimir y dejar en un lugar visible para que todas las personas puedan ir haciendo un refuerzo de lo que debe y lo que no debe hacer. Y aquí están las principales, ¿no es cierto? O sea, no tocarse la cara, porque por cualquier mucosa que yo toque en la cara, puedo ingresar el virus. Un recordatorio en relación a lo que son los seguros de accidentes laborales y enfermedades profesionales, o sea, enfermedades profesionales, bien digo, es que hay una ley, que es la 16.744. Acá se le entrega al empleador esa obligación de hacer actividades como las capacitaciones, la entrega de elementos de protección personal, aquellos trabajadores que realicen labores de limpieza, desinfección, y también a los otros trabajadores que potencialmente pudieran verse expuestos a este riesgo. Por lo tanto, los elementos de protección personal deben ser proveídos por el empleador cuando lo estoy utilizando, ¿no es cierto?, en mi actividad laboral. Y acá hay algunas recomendaciones que se pueden bajar dentro de las últimas actualizaciones que se han desarrollado, y eso hay que tenerlo bien claro. Como este virus es un virus que todavía se está conociendo en cuanto a la forma de contagio, al tiempo de residencia en un lugar, cómo se comporta ese virus en la transmisión entre personas, es que se han ido haciendo una serie de mejoras. Por lo tanto, estar atento a la información oficial, visitar regularmente la página del Ministerio de Salud, porque ahí se están generando continuamente esas disposiciones de las medidas sanitarias que están dadas por, en este caso, un brote o un rebrote del coronavirus.
Andrés, no sé si hay Sí, Oscar, yo tengo una consulta acá. alguna consulta. Sí, ¿me escuchas bien o no? Sí. Escucho perfecto. Ya. No, se refiere a la situación del plebiscito. Hay mucha gente que tiene Buena dudas pregunta. respecto al tema. ¿Cuáles crees tú que son las medidas de autocuidado que se tienen que tomar para efecto de esta instancia ciudadana importante? Bueno, en relación a lo que es el plebiscito, ¿no es cierto? Esta vez se han colocado un par de medidas extra. Uno, cuando uno llega al local de votación, eh, uno puede encontrarse con una multitud de gente. O sea, lo primero es, si tengo que hacer una fila, respetar la distancia entre la persona que está delante mío y la que está atrás. Si tengo que hacer una consulta, hacerlo a una distancia prudente y evitar, ¿no es cierto?, ese cara a cara que se da cuando yo quiero consultar algo de forma tímida. Los locales de votación para esta ocasión han establecido como aforo una cantidad que se determina de la siguiente forma, multiplicando por 10 la cantidad de mesas. Por lo tanto, si tengo 10 mesas en mi local de votación, máximo puede haber 100 personas dentro del local. Por lo tanto, eso va a ayudar a descongestionar adentro, pero ojo que hay que tener cuidado con el hecho de que ya no va a ser tan fluido el ingreso de personas. Se ha determinado también que el lápiz ahora va a ser uno solo y cada persona idealmente tiene que llevarlo. Hay que tomar en cuenta que antiguamente, o en las votaciones anteriores, había un lápiz para poder firmar el libro, que era un lápiz de lápiz pasta. Se quita, ¿no es cierto?, el lápiz de tinta, porque el lápiz tinta puede manchar los votos, pero ahora se sugiere el utilizar lápiz pasta tanto para firmar el libro de registro como para poder hacer la votación, ¿no es cierto? Mostrar la intención de voto. ¿Qué es lo que se gana con eso? Evitar tomar elementos que otras personas, porque los lápices antes lo utilizaban 30, 40, 50 personas en una mesa de votación. Y mantener, ¿no es cierto?, en todo momento la mascarilla y el uso del alcohol, el alcohol gel. Dentro de otras medidas, cuesta bastante, ¿no es cierto?, pronunciarse a cómo nos vamos a comportar en esta nueva votación. Hay que considerar que igual va a haber una cantidad de gente importante que va a estar asistiendo a los locales. Me hacen otra consulta acá por el Facebook. Si es que en qué condiciones la enfermedad del COVID pudiera o está considerada como una enfermedad laboral. Bueno, desgraciadamente en este caso, cuando uno hace una matriz de identificación de peligro y evaluación de los riesgos, que es lo que debe hacer un empleador con su sistema de gestión de la prevención, uno lo que analiza son básicamente los riesgos que están dentro de la empresa y uno hace una acción sobre ello. Desgraciadamente, este virus es solamente uno más de los virus que se suman a la familia de virus que hay. Por lo tanto, no existe una responsabilidad directa entre el empleador y el trabajador en cuanto a la vía de contagio de este virus. Es como el resfrío común o el virus de la influenza. Son enfermedades que están en distintos lugares y no son algo propio del lugar de trabajo. Por lo tanto, el empleador se puede hacer cargo de aquellos peligros y hacer la evaluación de los riesgos que derivan de esos peligros relacionados a la actividad laboral. Pero no se puede hacer
un cruce muy preciso en cuanto a dónde esta persona se enfermó. La última pregunta que tengo acá, pregunta Sebastián, dice, perdón, ¿es posible sin necesidad de vacuna desarrollar inmunidad autónoma al virus? Yo sé que está un poco fuera de tu Sí, ámbito está de bastante expertise, fuera pero de lo que yo podría comentar, pero solamente podría comentar lo que es de conocimiento popular. O sea, cuando estamos hablando de un virus, una bacteria o algún otro patógeno, el sistema inmune de forma natural tiende a identificarlo. Y basado en eso empieza a funcionar un sistema de fabricación de anticuerpos. Primero, las células del cuerpo son las que atacan a este virus, a esta bacteria, a este patógeno, pero con el correr del tiempo, el cuerpo entiende, ah, mira, tiene esta forma, ya lo puedo identificar y voy a desarrollar un anticuerpo que va a ser específico para atacar este virus. El, el problema con este virus, y lo he escuchado ya de algunos amigos que son doctores, es que le cuesta al cuerpo un tiempo reconocerlo. Por lo tanto, hasta que no lo reconozca, no va a poder generar ese anticuerpo. Y en ese transcurso de que el cuerpo está tratando de diseñar el anticuerpo, es que se viene esta cadena eh, de efectos sobre el cuerpo y que en algunos casos los pilla bien parados y en otros no. Por lo tanto, el tema de la vacuna va a ser un tema bastante importante cuando se logre obtener una que sea realmente eficaz, eficiente y que además genere una inmunidad a largo plazo, que es lo que hasta el momento no se ha podido determinar. O sea, de hecho las vacunas que se están probando, todavía no se puede saber si es que realmente van a generar una inmunidad a largo plazo, porque eso solamente lo determina el tiempo y los estudios de caso que se puedan dar. Oscar, para terminar y agradeciéndote la disposición que has tenido de poder ir contestando algunas preguntas y ser claro también en lo que has explicado respecto a medidas de prevención. ¿Cómo crees que se va a tener que dar la vuelta a clase? Los establecimientos educacionales, eh, tú trabajas en uno, ¿cierto? La Universidad de Chile, nuestra universidad de educación superior, bueno, siempre ha tenido salas relativamente grandes, con altos alumnos, en realidad no ha sido muy cuidadosa ni formal en ese tipo de cosas, más aún si la toma uno como referencia en la educación escolar. Pero, ¿cuál crees tú que va a ser como la medida eh, permitir de alguna manera poder recuperar algo de presencialidad en el ámbito educativo? Bueno, más que alguna recomendación técnica, ahí podría hablar como usuario también de los establecimientos educacionales. Yo creo que va a ser un tema difícil, pero no imposible. Yo creo que la cultura de higiene que por suerte nosotros ya tenemos más o menos interiorizada, hay que reforzarla. Y el motivar, el incentivar el uso de estos elementos de protección personal que son principalmente la mascarilla, que no se tome como un juego, que no se tome como un accesorio de, de belleza o un accesorio que sea parte de mi indumentaria y que conviene con mi ropa. O sea, el uso de la mascarilla es un elemento que salva vidas. Por lo tanto, la responsabilidad de utilizarla es algo que no solamente me va a ayudar a salvar mi vida, la de los compañeros de trabajo, sino que también el de las propias familias. No hay que desconocer el hecho de que
a nivel mundial. Cada vez que se ha hecho una apertura de las cuarentenas, han existido rebrotes. Por lo tanto, mientras no exista una seguridad de que las personas que ya se enfermaron no se van a volver a enfermar, o sea que generaron ya una inmunidad a largo plazo, y que no exista además una vacuna, vamos a tener que aprender a convivir con estos elementos. Por lo tanto, no hay nada en este momento que pueda reemplazar el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos. Y otra cosa que yo siempre recomiendo, que es el uso de antiparras que sean herméticas. Yo sé que para las personas que usan lentes, como por ejemplo tú, Andrés, incómodo utilizar antiparras, pero ya el hecho de utilizar lentes, y mientras más amplios sean, eso también disminuye la probabilidad de que una partícula viral caiga al ojo. Entonces, aprender a convivir con estos elementos y sumado también a la cantidad de personas que yo tengo dentro de la sala, que yo creo que eso va a ser lo más difícil, porque en nuestro sistema educacional, sobre todo a nivel de colegios, todavía hay colegios en donde en la sala tengo 40, 45 alumnos, por no decir que en algunos casos podría tener incluso más, en condiciones que, frente a lo que es el coronavirus, es hacinamiento. Por lo tanto, o disminuir la cantidad de horas de clase para poder hacer 2 grupos por curso, eso también ayudaría. El hecho de disciplinarnos un poco, aquí no estamos diciendo que nos volvamos 100% marciales, pero disciplinarnos un poco en realmente respetar lo que es la distancia. Cuando se es joven o se es niño, ¿no es cierto?, se tiende a jugar más, y los juegos nos llevan a socializar y a tocarnos, ¿no es cierto? No sé, pues el pillarse o jugar el mismo a la pelota, lleva a ese contacto físico. Por lo tanto, desgraciadamente, mientras estemos en esta condición, evitarlo. Por lo tanto, yo creo que las condiciones son promover una cultura, promover esta disciplina, pero una disciplina con sentido, porque aquí no estamos diciendo, oye, los vamos a disciplinar porque se me ocurrió. No, aquí tenemos evidencia de que estamos frente a algo que puede matar a un ser querido. Yo creo que a esta altura todos ya tenemos al menos a alguien que se haya muerto por coronavirus. No creo que en este momento haya alguien que diga, no, no conozco a nadie que se haya muerto por coronavirus. Yo creo que o se murió un amigo o un familiar de un amigo, por lo menos. Bueno, Óscar, agradecerte. Es un tema que da para mucho porque hay muchas vertientes. Te iba a preguntar acerca de la realidad de la minería hoy, porque ha habido harto cuestionamiento de parte de los trabajadores, porque las minas han seguido funcionando, los yacimientos de cobre han seguido funcionando, sobre todo, además, por el buen precio que hay este año. Claro. Pero yo creo que, bueno, lo vamos a dejar para otro momento porque es un tema interesante también de, bueno, todos cómo se están interesando los procesos de automatización y cómo una industria que trabaja con altos estándares de seguridad también se ha visto afectada por el coronavirus, ¿no? Exactamente. Bueno, como dices tú, hay muchas aristas y hay muchísimos tipos de empleo que son distintos. No hay dos empresas que sean iguales. Por lo tanto, de ahí viene el hecho de que la recomendación es visitar la página del ministerio, ver cuáles son los procedimientos, los protocolos que ya se han establecido para distintos tipos de actividades. Incluso en la página del Ministerio del Deporte hay recomendaciones para la vuelta segura a la práctica deportiva y están listados también por actividad deportiva. Por lo tanto, también aquellos que son deportistas y quieren volver a practicar su disciplina, en la página del Ministerio del Deporte también hay procedimientos específicos. Así que lo ideal es seguir informados, tratar de pensar que esto no es algo que va a desaparecer en el corto plazo, y aquellas personas que tengan que volver a sus actividades rutinarias, considerar que el peligro siempre va a estar. Lo que podemos hacer es gestionar el riesgo.
evaluarlo y ver cuáles son las medidas que yo puedo aplicar y transparentarlo. O sea, mientras más democrático sea todo dentro de una empresa, desde el punto de vista de lo que es seguridad, tanto mejor para todos, porque así se genera esa cultura de la prevención que hay que desarrollar. Gracias, Oscar. Estamos y hemos escuchado la importancia de la reducción de riesgo y la prevención en tiempos de COVID, parte de nuestras actividades de los 32 años. Agradecerte, Oscar, por el tiempo. Decir que Oscar es docente de la Universidad de Chile, ¿cierto? Estábamos comentando antes de salir en esta transmisión de que tenías que dirigirte hasta el paradero 40 de Santa Rosa, más o menos, ¿no? ¿Cierto? Donde A ver, está 32, ahí está nuestra, igual que los 32 años de 32, ahí la está. Universidad de la República. Sí, Lo veo. así que Y agradezco qué a la bueno, todo esto ha universidad, significado también de trabajo. bueno, agradezco la invitación que hizo la universidad y a ti, Andrés, y a Rodrigo por haber organizado esta actividad. Espero que le haya sido de utilidad. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, muchas gracias por la claridad, la disposición, la paciencia también, porque estábamos en esto conversando ya hace harto algún tiempo y bueno, nos volveremos a ver también para a ver si te hacemos una entrevista en la radio y hablamos de temas más referidos a la prevención de riesgo en empresas. Es un tema, creo que es un tema interesante, además por tu especialidad que tiene que ver con el tema de residuos y ahí hay todo un tema de las economías circulares y algo que Sí, nosotros tenemos un nuestra base. programa que se llama Cero Impacto. ¿Ah? ¿Ah? Tenemos un programa que se llama Cero Impacto y buscamos iniciativas que puedan ser interesantes de esta mirada de la economía circular. Así que te dejamos desde ya invitado y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Y esto ha sido la importancia de la prevención y la disminución del riesgo en las conductas asociadas al cuidado con el coronavirus o COVID-19. Muchas gracias.